Muy bien, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana me sentí guiado a compartir con ustedes un mensaje que tiene varios puntos, un mensaje que lleva por nombre El Pacto de los Escogidos. Y es un tema que yo tenía tiempo de estar considerando. Ustedes ya me habían oído hablar de que llevaba tiempo hablando, orando y cocinando fuego lento el tema del Cordero de Adán. Entonces se amplió más, entonces el Cordero de Adán solamente forma parte, una pequeña parte de este tema. Así que los quiero invitar a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Esperamos que el Señor los esté bendiciendo, que Dios bendiga y favorezca sus vidas. Y que el mensaje de esta mañana, le pido a Dios que el mensaje de esta mañana sea un rico nutriente, un buen alimento espiritual para la novia de Jesucristo. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Solo el verso 10 para venir en oración. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, nos aproximamos a tu palabra, Señor, con temor y temblor, reconociendo que no son manos humanas las que pueden manipular la palabra de Dios, pero es tu Santo Espíritu el que ha sido llamado a instruir a tu pueblo, y así tú lo prometiste. Tú prometiste venir en medio de nosotros y abrirnos las Escrituras y traer una comprensión más profunda a nuestro ser para poder abrazar toda la revelación de la palabra. Y estas manos que se levantan en esta mañana aquí, te están pidiendo, Señor, que nos otorgues esa comprensión, ese entendimiento espiritual. Queremos abrazar toda tu palabra, Señor. Así que quiero pedirte que las cosas que van a ser dichas en esta mañana, Padre, quiero pedirte que el hermano Eric Chacón desaparezca de la ecuación y que sea el Espíritu Santo, Señor, provisto por la cruz del Calvario, el que tome el control y hable a los corazones de tus hijos. Porque yo mismo soy tu hijo y yo mismo tengo necesidad, Padre. Te amamos, te damos la honra y la gloria, Señor. Esperamos que estas alabanzas te hayan sido agradables y esperamos que haya una atmósfera espiritual y que tu pueblo hoy esté sentado en lugares celestiales. Padre, y te pido que tu gracia no nos suelte en esta mañana ni por un segundo, hasta que podamos confirmar esta palabra en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, hoy traigo un mensaje para la novia de Jesucristo. La señorita Jesús, la escogida. ¿Escogida desde cuándo? Escogida desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la palabra. El pacto de los escogidos es un tema completamente bíblico. Para que tengan una idea, la palabra escogidos aparece unas 15 veces tan solo en el Nuevo Testamento. Y déjenme rápidamente, así, como dicen, abuelo de pájaro, presentarles unos pocos versos en el Nuevo Testamento donde se habla del pacto de los escogidos. Se habla de los escogidos de Dios. En Mateo 20, 16 dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo 24, 24 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, usted ya sabe que no es posible, si fuere posible aún a los escogidos, pero lo dice de esa forma para hablar de lo tremendo y lo grande que sería ese engaño. Mateo 24, 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Qué tremendo tiempo. ¿Mas por causa de quién? Mas por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Vea cómo Dios dice, esto hay que corregirlo, esto hay que enderezarlo, esto hay que ordenarlo, tomando cuidado ¿para quién? Para los escogidos de Dios. Romanos 8:31 hace una pregunta y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó, vea cómo lo presenta, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y sobre esta última cita, vea cómo podemos ver la tremenda garantía de vida eterna para el escogido de Dios, el cual tiene a su favor una promesa, yo digo a prueba de balas, viene blindada esa promesa. Nada la puede perforar, nada la puede afectar. Dice ahí mismo, estoy citando Romanos 8, a partir del verso 35 y luego el 38 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo o espada? Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Promesas para los escogidos de Dios. Mis hermanos, qué enorme promesa, qué gran promesa. Ahora, recordarán ustedes, para que entiendan lo que es escogimiento, la elección, cuando hablamos de predestinación, estamos diciendo que Dios desde el principio vio el final. Es decir, que Dios estableció un escenario en el cual esta obra llamada la vida del hombre, la historia de la humanidad, se iba a desarrollar. Y cada uno de nosotros iba a tener un rol, un papel que desempeñar. Y íbamos a aparecer en la obra, en la historia, íbamos a aparecer en un cierto momento en el cual teníamos que dar a conocer algo. Cristo mismo aparece velado en carne, Dios hecho carne aparece en un momento, en un velo de carne, para traer ciertos cumplimientos. Pero predestinación solamente es que desde el principio Él sabía cuál era el final. Él ya, como quien dice, es como la persona que dice, esa película ya la vi, el malo es fulano, ya lo saben. Él ya sabe cómo termina, eso es todo, eso es predestinación. No es Dios haciéndome trampa para que yo me pierda, no, eso, Dios no es, Dios saldrá justo en su juicio. Pero es Dios en su previo conocimiento. Pero elección, mira hacia atrás, mira a lo que estaba en la mente de Dios, mira los atributos de Dios, mira el propósito de Dios. ¿Qué tan atrás? Desde antes que el tiempo existiera. Así que pensaba yo en la historia de Jacob y ustedes saben, Jacob y Esaú, Romanos, en el libro de Romanos, San Pablo dice, a Jacob amé, dijo Dios, más a Esaú aborrecí. ¿Y cuándo ocurrió esto? Cuando se habían portado mal, cuando habían cometido sus errores. No, antes de que nacieran, la elección estaba hecha. Dice Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Por qué, hermano? Oiga, ponga atención, preste atención, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Entienden lo grande de esta promesa? No es por lo que usted haga. Nosotros nos vamos a esforzar, queremos agradar a Dios, queremos ser como Cristo que dijo, por esto me ama el Padre y nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese quiero ser yo. Yo creo que ese quiere ser usted. Está bien. Pero no es por las obras, sino por el que llama. El hombre trata de justificarse por obras, pero no lo va a lograr. Lo que nos sostiene es que Él nos ha llamado. Y ese llamamiento nos va a sostener, no importa lo que el diablo procure hacer, saldremos adelante porque Él nos llamó y Dios se va a salir con la suya. Dios se va a salir con la suya. Y al respecto, tenemos tres cosas que decir para predicar el pacto de los escogidos. Número 1, el precio pagado. Número 2, la calidad del pacto. Número 3, el alcance de la promesa. Estas tres cosas vamos a desarrollarlas. Cuando hablamos del precio pagado, obviamente estoy hablando del Cordero de Adán, ¿verdad? Estoy hablando del Cordero de Adán.
Yo les había dicho a ustedes que tenía en mi corazón hace mucho tiempo hablar un poco de esto. Voy a mencionarlo. Y es que, si usted se fija, en la palabra de Dios, en en Génesis 3:21, cuando yo quiera que se detengan a leer algo, yo les voy a avisar para que vayan a buscarlo. Pero algunas citas las voy a mencionar rápidamente para establecer algunos puntos que son fundamentos. En Génesis 3:21, la palabra del Señor nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuándo dijo eso? Cuando habían caído, cuando habían probado el fruto que no tenían que probar. Les hizo túnicas de pieles y los vistió. Algo murió, porque no, créame, yo creo que ahí sí la hermana Tuti y yo estamos de acuerdo de que probablemente en el jardín del Edén no habían tiendas de pieles, ¿verdad? Algo murió esa mañana, ese día, algo murió cuando el hombre pecó, algo pagó un precio de muerte, se derramó sangre, algo ocurrió allí para que esas pieles vistieran a sus hijos pecadores. Algo ocurrió. El profeta dice en la crueldad del pecado que él vio a sus hijos avergonzados por su desnudez, por la vergüenza de su desnudez, saliendo del jardín del Edén como resultado de la desobediencia. Y dice que el corazón de Dios se partió en dos. Y vino y dijo, alto, y les dio una promesa. Y dijo, la simiente de la mujer herirá en la cabeza, herida mortal, a la simiente de la serpiente. Prometió un plan de redención y vistió a sus hijos con pieles. Y dice el profeta que esas pieles estaban todavía, tenían sangre, sangrando. Y que cuando ellos caminaban, se podía escuchar splash, splash, donde pegaba esa piel húmeda en el cuerpo de sus hijos. Y ellos iban dejando huellas rojas de sangre en el camino. Entren en ese cuadro, la crueldad del pecado, dice. Ahora, ese cordero que murió, hermano, fue un cordero, está registrado. ¿Hay algún lugar, algún pasaje? No lo menciona la Biblia. La Biblia no lo dice. Lo único que entendemos es que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Que Jehová no cambia. Y si Él es el mismo, seguramente fue un cordero. Y lo que veo es que ese cordero era solamente un tipo, una sombra del verdadero cordero. Ahora sí vaya a su Biblia y abra Primera de Pedro 1:18, donde vamos a encontrar el cordero de Adán, el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos corderos del pasado eran solamente sombras y tipos. Dice Primera de Pedro 1:18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Es decir, que antes que la deuda del pecado fuera constituida y Adán y nosotros su descendencia fuéramos empeñados en la casa de empeño del diablo usurero, ya la provisión del precio había sido dada. Antes de que la deuda se constituyera, ya la reserva había sido hecha. Todo estaba listo. El hombre natural muchas veces especula que Adán no sabía en qué se estaba metiendo al probar del fruto. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Adán no fue engañado. Primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ella no sabía lo que estaba haciendo. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Él no fue engañado, ella sí. Adán, quiero que piensen, la pregunta es, ¿y qué le pasa a Adán? ¿Qué le pasó a Adán? Si Adán sabía lo que estaba haciendo. Y es que vea, en este momento, en aquel momento, su esposa había probado del fruto y había caído en transgresión por el engaño. Ahora, quiero que sepan que Adán tenía un conocimiento previo. De veras, hermano, claro. Estoy hablando de el hombre creado por Dios en el sexto día. En el sexto día,
Recordarán que la palabra del Señor dice en una de las epístolas de San Pedro que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Cuando el profeta hace un paralelismo respecto en el tema, el Edén de Satanás, dice, Dios tuvo 6 días para hacer la creación, dice, y le ha dado 6000 años, 6 días al diablo. Bueno, mejora lo que yo hice, a ver si puedes. Y el diablo ha hecho un Edén moderno, contaminado, con todo tipo de contaminación, no solamente literal, basura, humo, smog, industria, sino también pecado, contaminación de pecado. Ese es el Edén de Satanás. Pero en el 6º día, en el último día de la creación, allá cuando Dios creó las cosas, lo último que fue creado fue el hombre. Y no fue un hombre de carne y hueso, porque sabemos que que su cuerpo fue formado del polvo hasta que fue el capítulo 2 de Génesis. Entonces, en Génesis 1, 26 al 27, ¿qué fue lo que creó Dios? Un hombre espíritu. Un hombre espíritu. Un hombre igual a él. Dios es espíritu. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hizo un hombre espíritu. Y lo hizo en el 6º día y en el 7º día Dios reposó. Y luego vemos en el capítulo 2 que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Es decir, que hay un margen de tiempo en el cual Dios está teniendo compañerismo con Adán en el espíritu, cuando el cuerpo no ha sido formado. Quiero que entren en eso. Quiero que hagan un viaje conmigo, decía el profeta, allá atrás al barandal del tiempo y observen esto. Antes que fuera formado del polvo de la tierra, pasó un día, quizás 1000 años, un tiempo indeterminado, no podemos decir, porque el tiempo empezó a correr a partir del pecado, ¿verdad? Entonces, entendemos que durante un lapso de tiempo indeterminado, pero amplio, Adán, el hombre espíritu, conversaba con Dios, siendo la forma más alta de vida, la imagen de Dios, teniendo compañerismo con Dios, conversó con Dios y entendió muchas de las cosas. Y cuando su esposa cae en transgresión por el engaño, él sabe que no la debe perder a ella. Él sabe que debe redimirla, él sabe que debe morir por ella. Y él voluntariamente entra en la muerte para quedarse con ella. Porque sabe que él tiene un cordero, porque él le fue revelado que antes de la fundación del mundo ya había un cordero provisto para él. Quiero que entren en eso. Quiero que vean, porque algunas personas piensan que Adán se equivocó. Adán no fue engañado, dice la palabra. Adán sabía lo que estaba pasando. Y él entró en tiempo, entró en muerte. Su cabello empezó a encanecerse, su piel empezó a arrugarse. Él sabía él entró en muerte. Y él lo hizo para quedarse con ella, para morir por ella, para que fuera redimida, para no dejarla sola en la transgresión. Adán no la iba a perder, así que confió en el plan de Dios. Él tiene un cordero para mí, dijo Adán, y él tiene un cordero también para nosotros. Ahora entremos en el segundo punto, la calidad del pacto. Ese cordero no era tan solo para él, era para cada hijo de Dios. No se trató de que iba a hacer Dios algo improvisadamente. Que los ángeles vinieron y dijeron, Señor, tu hijo ha pecado. Uy, como decimos en Costa Rica, perdón los términos porque sé que hay hermanos de otros países que nos siguen. En Costa Rica cuando ocurre algo accidentalmente o algo, hay que ver qué hacemos, ¿no? Aquí en Costa Rica decimos, uy, qué torta. No, Dios no dijo, uy, qué torta, no me lo esperaba. No, Dios no puede ser sorprendido. Él lo sabe todo. Desde el principio lo sabía todo. Así que, y quiero establecer una diferencia, porque yo sé, lo hemos hablado en otras ocasiones. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo es visitado, lo va a buscar el centurión, él le dice, ¿quieres que vaya y ore por tu siervo? Y él le dice, no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra, porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Y le digo a este ve y va, y a este ven y viene. Así que yo sé cómo funciona la autoridad. Si tú lo dices, está hecho. Y dice la palabra de Dios que Cristo hizo esto.
volvió a ver a todos los judíos y dijo, ¿oyeron eso? ¿Oyeron eso? Dice la palabra de Dios que Cristo se maravilló. Y una cosa es sorprenderse y otra cosa es maravillarse. Estar sorprendido es, no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. No. Lo verdaderamente hermoso de leer que Cristo se maravilló es que Cristo, sabiendo lo que estaba aconteciendo, entendiendo todo, sabiendo todas las cosas, Cristo de todas formas se maravilló de ver la fe. Y usted no va a sorprender a Dios. Nunca le va a robar la vuelta a Dios. Dios lo sabe todo. Pero usted puede maravillarlo con su fe. Dios le dijo a Abraham, en la madrugada llegó y le dijo, Abraham, levántate. Y Abraham se levantó en pijamas a las 3 de la mañana. Sí, Señor, ven acá. Y salió con la cobija encima. ¿Qué pasó, Señor? Dice, mira las estrellas. Y volvió a ver las estrellas y le dijo, cuéntalas. No puedo, Señor, son muchas. Así será tu descendencia. Y el Señor se quedó viendo. Él dijo eso y se quedó viendo a Abraham, observándolo. A ver qué va a hacer. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Dios no iba a ser sorprendido. Ya sabía. Pero a él le maravillaba ver eso. Y Abraham dijo, amén. Lo creo. Cómo le gusta a Dios que sus hijos lo maravillen con la fe. ¿Cómo quiere el Espíritu Santo en esta mañana que usted abrace la palabra con todo su corazón? Que usted la crea, que usted tenga fe en la palabra. No importa lo que el diablo procure decir. Qué importante es que usted pueda, no lo va a sorprender, nunca lo sorprenderá, pero lo puede maravillar. Esa es su elección, hermano. ¿Va a creer o no va a creer? Pero volviendo al punto, no es que Dios corrió a ver qué hacía. Hagamos un evangelio. Inventemos un evangelio para ver cómo salvamos al hombre. No. Dios no improvisa. Dice la misma Biblia, más la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y eso ya le pone a uno la mente a trabajar. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y la mente de uno como que le explota y uno dice, ¿cómo entiendo esto? Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Es como un mundo sin tiempo. Quiero que piensen en el tiempo como, quiero que piensen, allá atrás está el edificio anexo, ¿verdad? Quiero que piensen que el tiempo es como una habitación a la que usted entra. Pero cuando sale, ya no está dentro de esa habitación. De hecho, estaba pensando en eso, no lo tengo en mis notas y dije yo, lo voy a explicar como el Señor me lo ha revelado. En Hechos 17:26 dice la palabra, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Dice, para que habiten toda la faz de la tierra, sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, número 1, el orden de los tiempos, y número 2, los límites de su habitación. Dios nos metió en un cuarto llamado el universo. En este universo de 4 dimensiones, 3 dimensiones, dice el profeta, tiempo, luz y materia. Y hablamos y la física habla de alto, ancho y hondo, ¿verdad? 3 dimensiones. Más el tiempo también. Entonces, nos metió en esta habitación, donde empezó a correr el reloj. Afuera de la habitación del universo no hay reloj, no hay calendario. Eso no tiene sentido ahí. Pero adentro es la única forma, porque lo vemos como una serie cronológica de eventos, un acontecimiento detrás de otro. Pero aquí no, vea cómo es la palabra de Dios. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ahora surge una pregunta. ¿Cuándo comenzó el evangelio? ¿Acaso será cuando lo escribió San Mateo? ¿Acaso cuando profetizó Isaías? ¿Acaso cuando Dios le dijo al hombre, le dio al hombre la promesa de la simiente de la mujer? ¿Cuándo comenzó el evangelio? ¿Les gustaría saberlo? ¿Les gustaría saber cuándo es la fecha en la que inició el evangelio? Sí, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Ahora sí vayan a leer conmigo. Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, en el verso 6, ¿lo tienen?
Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? ¿Qué tenía? El evangelio eterno, dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno. ¿Cómo dice su Biblia? Dice eterno. La mía también dice evangelio eterno. ¿Y qué es eterno, hermanos? Muy bien. Eso es como el sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 7:3 dice, hablando de Melquisedec y de su sacerdocio, dice, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eso es lo que es eterno. Otra pregunta. Y quiero que se detenga, que estacione el vehículo en este momento, que lo ponga en neutro, que se parquee y me preste toda la atención a esta pregunta. ¿Para qué Dios iba a, oiga la palabra que voy a usar, desperdiciar? ¿Para qué Dios iba a desperdiciar un evangelio eterno y un sacerdocio sin principio de días ni fin de vida en una humanidad, en un hombre que a lo sumo vive máximo 90 años? ¿Qué sentido tiene hacer algo así? Eso sería como invertir una millonada en una casa y poner el mejor azulejo y los mejores pisos y gastar en molduras de madera y tener toda la cosa más fina y trabajar día y noche, pero esa casa no me la voy a dejar. Mejor estoy pensando que mejor la voy a vender la próxima semana. Es como ir a un restaurante y pedir el plato más fino y más caro, que dura media hora en elaborarlo y ponérselo en la mesa, y a usted le quedan 10 minutos de almuerzo. ¿Para qué? ¿Comprende lo que trato de decir? ¿Para qué un evangelio eterno y un sacerdocio sin principio de días ni fin de vida para un ser mortal? ¿Qué sentido tiene eso, hermana? Bueno, el profeta dijo, antes que hubiera un árbol en la tierra, tenía que haber una tierra donde plantar ese árbol. Y antes de que hubiera una aleta en el lomo de un pez, tenía que haber un mar, agua, para poder contener a ese pez. Así es como trabaja Dios. Dios no improvisa. Dios tiene un orden. Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces ahora ponga su mente a trabajar, porque le quiero preguntar, ¿por qué Dios procuró un evangelio eterno y un sacerdote sin principio de días, ni fin de días, ni fin de vida para nosotros? ¿Por qué lo procuró? Me gusta quedarme callado para que la mente trabaje un ratito. No apurarnos. No tenemos que apurarnos en este momento. En el párrafo 71 del mensaje, el filtro de un hombre que piensa, predicado el 22, en la tarde del 22 de agosto del 65, el mensajero dice, Israel estaba todo espiritual en el exterior, todo lleno con la bondad de Dios. Y cómo reverenciaban a Dios. Y además, dice, y demás, pero eso no funcionó. Lo interior de ellos no pudo reconocer la palabra misma. Párrafo 72 dice, pero cuando uno ha nacido del Espíritu de Dios, entonces uno tiene, dice, uno es un hijo de Dios. Y uno siempre fue un hijo de Dios. Y uno siempre será un hijo de Dios. No hay manera de separarlos, porque ustedes tienen vida eterna. Y lo eterno nunca comenzó, ni tampoco terminará alguna vez. Eso es eterno. Si usted tiene vida eterna, no es que usted empezó a ser eterno hoy. Ese concepto no. Eso quebranta lo que es la eternidad, las reglas de la eternidad. La palabra del Señor dice, sí, y voy a usarla para traer un cierto argumento que nos han presentado alguna vez. En primera de Juan 3:2 dice, ahora, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como eres. Hay quienes piensan, e incluso han dicho,
que Jesús llegó a ser el Hijo de Dios hasta que el Espíritu descendió en forma corporal de paloma en el Jordán. Hay hermanos que creen de esa forma. Y no, Jesucristo es. También hay gente que te dice, ¿cómo va a haber un hijo eterno? Que si un hijo, estamos diciendo que Oliver hace un año nació, ¿verdad? Y entonces lo entienden de esa forma. Pero él siempre fue el Hijo de Dios. Y usted, al igual que Leví, como lo dice la palabra, Leví estaba en los lomos de Abraham pagando sus diezmos, dice. Y usted, al igual que Leví, usted siempre ha sido un hijo de Dios. Pero ha sido manifestado como hijo de Dios ahora por causa de que la palabra ha vivificado la simiente que estaba dormida dentro suyo. Eso es. Pero usted siempre ha sido hijo de Dios. Hay quien malentiende y dice que no puede haber un hijo eterno. Porque nuevamente estamos cayendo en el juego de una mente finita en una línea de tiempo. Pero quite la ecuación del tiempo y entonces, ¿cómo puede uno ser hijo de algo, de alguien? Si no existe el tiempo, si no hay una cronología, si no hay eventos, ¿verdad? Hay quien malentiende eso, que no puede haber un hijo eterno, pero es hijo en el sentido de dónde procede. Y nosotros venimos de Dios, procedemos de Dios, de sus atributos, aunque siempre hayamos estado en Él. Pero por procedencia somos los hijos de Dios. Él es nuestro origen, venimos de Él. Hermano Eric, y eso es bíblico. Ahí el que está escudriñando dice, ¿y eso será bíblico? Hermanos, es 100% bíblico. Pero no me crean a mí, créanle a la Biblia. Vayan conmigo al libro de Job. Dice el libro de Job en el capítulo 38, en el verso 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante, dice. Es Dios hablándole a Job. Y vean las preguntas que le hace. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Eso quiere decir, enróllese las mangas, vamos a hablar usted y yo. Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora lo ubica y dice en el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ese texto dice que usted y yo estábamos, declara que usted y yo estábamos viendo cuando Dios estaba creando el universo. Hermano, no me acuerdo, tampoco usted se acuerda de su nacimiento. ¿No recuerda usted cuando estaba en el vientre de su madre? ¿Por qué? Porque esta mente finita, esta mente en el cuerpo de carne tiene capacidades limitadas. Además, el profeta explica, cuando habla de quién es este Melquisedec, dice, Dios vino a la tierra en teofanía y pasó de la teofanía a hacerse carne. Nosotros vinimos en carne y vamos hacia la teofanía. Por eso no recordamos cosas. Por eso Cristo podía decir en San Juan 17, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Él podía recordarlo, usted y yo no. Pero lo recordaremos porque hay una teofanía esperándonos. La Biblia declara que cuando Dios creaba el universo, los hijos de Dios estábamos contemplándolo y no solo contemplándolo, estábamos regocijándonos en lo que Dios estaba haciendo. Lo que pasa es que la mente humana está enfrascada en el tiempo, pero el tiempo es solo una dimensión, una habitación de la que un día saldremos también. Vayan al Salmo 103. Y en el Salmo 103 vamos a leer una porción que me encanta. Yo esta madrugada cuando estaba revisando mis notas, yo me estaba gozando. Gracias a Dios no desperté a mi esposa, pero yo estaba saltando de gozo. Salmo 103, casi la despierto para predicarle, pero le tuve misericordia. Salmo 103, verso 12.
en adelante. Vea lo que dice la palabra del Señor. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Le dan gloria por eso? El verso 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Hay alguien aquí, algún temeroso de Dios? Bendito, que Dios los bendiga. Verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba en sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Verso 17 es el que quiero que abrace. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Cómo es la misericordia que Dios tiene para usted, hijo de Dios? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando se habla cuando leímos en Apocalipsis 14, el evangelio eterno, es algo que no tuvo principio de días, ni fin de vida. Es algo que se sale de la escala del tiempo. El tiempo no lo puede medir. Es como querer medir con un gotero el océano. No se puede. Desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, hablando de nuestro pasado, de nuestros orígenes, ha habido una eternidad allá atrás. Y hay una eternidad allá adelante. Porque estamos en una pequeña habitación llamada tiempo. Nada más. Eso es todo. Es como que estamos en un bote, en una balsa, flotando en un enorme océano llamado la eternidad. Y dentro del bote hay tiempo. Que su mente finita, encerrada en tiempo, trate de explicarme cómo es eso de desde la eternidad y hasta la eternidad. Sea el nombre de Dios glorificado. Y ahora que hemos visto la calidad del pacto, hemos visto que había un cordero provisto desde antes que hubiera tiempo. Hemos visto la calidad del pacto, un evangelio eterno. Ahora vamos a ver el alcance que tiene la promesa para nosotros. El tercer punto. En principio debemos decir lo que Dios declaró en boca de San Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2. En el verso 38 él dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora vea cómo aquí Pedro deja escapar, deja vislumbrar lo que es el alcance. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es lo que te sostiene? Es que Él llama. Es eso. Si Él llama, te tiró una cuerda salvavidas, has sido asociado. Cuando Dios te da el nuevo nacimiento y te da su Espíritu Santo, dice el profeta que Dios te hizo socio en un negocio llamado la vida eterna. Y si usted no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué espera? Vea, hay una promesa esperándolo. Ahora, para profundizar en lo que es el alcance de la promesa, quiero que vayan y lean conmigo Isaías 55. Vamos a empezar a leer un poquito más de la palabra a partir de este momento. En Isaías 55, ¿hay alguien aquí que sepa? Yo levanto mi mano de primero. Que sepa que no podemos comprar la vida eterna. Que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos incapacitados para eso. Vea lo que dice Isaías 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pregunta la palabra, ¿por qué gastáis en lo que no es, el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, ¿qué cosa? Pacto eterno, oiga. Vea
vea qué promesa, y haré con vosotros pacto eterno. Y aquí están las cláusulas del pacto eterno. Las misericordias firmes de David. Gloria al Señor. Usted puede levantar su Biblia, mi hermano. Usted puede tomar su Biblia y decir, yo, el más sediento de todos, yo, el que no tengo cómo comprar lo que mi alma necesita, tengo de parte de Dios un pacto eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, un pacto es un convenio, es un contrato. Por ejemplo, el pacto matrimonial, aunque es un voto delante de Dios, que hacemos, mi esposa y yo hicimos un voto delante del Señor, eso es lo que es el pacto matrimonial. A pesar de eso, también es un contrato social y legal. El abogado tuvo que inscribir en el registro público, en el registro civil, y aparecemos como personas casadas según ese registro. Y cuando uno firma un contrato, que tuvimos que firmar, nosotros un documento legal, cuando uno firma un contrato, uno tiene que leer, porque los contratos siempre tienen ciertas cláusulas. Incluso hay algunos contratos que tienen una letra muy pequeña. Esa es la que hay que leer con más cuidado, ¿verdad? Y cuando usted entra en pacto, siempre es bueno leer las cláusulas del contrato para saber a qué atenerse. ¿Qué les parece si las vemos? Si para conocer el alcance de la promesa nos sentamos pacientemente. Hoy les voy a pedir que lean la Biblia conmigo. Pacientemente lean conmigo las cláusulas del contrato para que usted vea qué es lo que puede reclamar. ¿Está bien? Vayan a 2 de Samuel 7. Porque, ¿cómo fue lo que leímos en Isaías 55? Y haré con vosotros pacto eterno. Como dice las cláusulas, las misericordias firmes a David. Entonces, vamos a revisar qué son esas cláusulas llamadas las misericordias firmes a David. En 2 de Samuel 7, verso 5, en adelante. ¿Lo tienen? Lean conmigo, por favor. Esfuércese por no perderse esto. Dice, verso 5 en adelante. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande. Y ustedes saben que el nombre de David siguió siendo David. Estamos hablando de que pasó de ser el David, el pastorcillo, a ser David, el rey de Israel, ¿verdad? Te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti, vea las misericordias fieles a David, dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su trono. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre. Esto me conmueve a mí, que Dios me diga a mí sobre mis hijas, yo le seré a ellas por padre. Yo le seré a él por padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes
de hijos de hombres, pero mi misericordia, vea el verso 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿en qué forma? Eternamente. Las misericordias fieles de David. Las misericordias firmes de David. Ahora quiero hacer una serie de preguntas. El mensaje de hoy no va a ser muy largo. Tendremos que leer bastante, pero no va a ser muy largo. ¿Alguien sabe cuál fue el hijo de David que le hizo templo al Señor? Salomón, correcto. ¿Alguien sabe cómo terminaron los días de Salomón? Vamos a verlo, Primera de Reyes 11:1, porque estamos hablando de las misericordias, ¿verdad? Y queremos ver el alcance de la promesa. Queremos ver cuánto aguanta esta cadena. Queremos ver qué tan fuerte es esta promesa. ¿La podemos perforar? ¿La podemos evadir? ¿Podemos escapar? Quiero que vean lo que dice la palabra del Señor. En Primera de Reyes 11, verso 1. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Muy bien. Leemos el verso 1 al 6. Y no cierren porque vamos a hacer otra lectura ahí en ese mismo capítulo después. Dice Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Oiga, sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Cómo sangra mi corazón al leer esto? Dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Hermanos, qué terrible final. Qué terrible final. Y a partir de aquí, les traigo yo una pregunta. Y esta pregunta es la pregunta del $1.000.000. Esta pregunta es la que pone a temblar a más de un predicador también. Esta pregunta es, ¿Salomón se salvó o se perdió? Porque ya acaban de leer conmigo las cosas que hizo Salomón. Cuando uno dice eso, han habido ministros que dicen, pues yo tengo la misma pregunta. Yo los he oído. Y es algo tremendo. Pero el tema de el pacto de los escogidos está directamente vinculado a esto. Porque el pacto eterno del que nos da Dios en Isaías 55 lo asocia directamente con las misericordias firmes a David. Y claro, se dice, pero es que eso era para David. No, hermanos, vea, cuando Dios le dijo a Abraham, tú y tu descendencia poseerán las puertas del enemigo, ahí estaba usted. Cuando Dios dice, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, ese era Cristo, y usted estaba en Cristo. Así que cuando usted hay una promesa eterna, si usted es un hijo de Dios, si usted sabe en su corazón que usted es un hijo de Dios, usted es un escogido de Dios, hermano. Y si usted es un escogido de Dios, sepa que Dios escribió esta Biblia para usted. Escribió las promesas para usted, para que usted se apropie de ellas, para que usted las abrace, para que usted las crea, para que usted las reclame. Quite el nombre de David y ponga el nombre de Tuti, ponga Pamela. Quite el nombre de Abraham y ponga Víctor. Tomen la palabra para ustedes, apropiense de la palabra. ¿Se salvó o se perdió? Porque la evidencia que acabamos de leer es tremenda.
Ahí mismo en el verso 11, Primera Reyes 11 en adelante dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, y aquí empiezan las cláusulas, los sin embargos. En los contratos siempre hay cláusulas transitorias, por tantos, considerando, ¿verdad? O sin embargos, vea, dice, sin embargo, no lo haré en tus días. ¿Por qué? Por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero, otro sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. ¿Por qué? Por amor a David mi siervo. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Un día de estos haremos ese estudio, es muy bonito. Veremos cómo se dividieron las 12 tribus, 10 de un lado, Israel, y del otro, Judá y Benjamín del otro. El reino dividido por la rebelión de Jeroboam. Eso lo podemos estudiar en otra ocasión. No es este momento, pero es de eso de lo que está hablándole Dios a Salomón. Dice, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Así que yo le quitó el reino a Salomón. Le dijo que se lo iba a quitar, le dijo que lo iba a destruir, pero hay unos sin embargos. Y esos sin embargos, hay gente que piensa que el sin embargo es como algo pequeñito. No, esa es la parte más importante. Los peros de Dios, los sin embargos de Dios, son los más importantes. Vaya conmigo al Salmo 89. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo 89, versos 20 y 21, y luego saltamos al verso 28. 20 y 21 porque ahí se ve claramente, es decir, del 20 en adelante habla de David, pero no vamos a leerlo todo. Vamos a leer solamente 20 y 21 y brincamos al 28. Dice, verso 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Y hermanos, tengo que detenerme y volver a empezar. Quiero que quite el nombre de David de ahí y ponga su nombre. Quiero que lo haga personal. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene hambre y sed y no tiene cómo pagar? ¿Quién tiene necesidad de vida eterna y no sabe cómo hallarla? Isaías 55 dice, sin dinero y sin precio, se las voy a dar. Dice, pacto eterno, dice. Y asocia, anexa, pone un anexo, indexa un documento que se llama Las misericordias firmes de David. Así que lo que vamos a leer es para usted. Dice nuevamente, verso 20, hallé a Tuti, a Edén, a Manfred, a Lisbeth, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Ahora avance el verso 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Este es el pacto de los escogidos. Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Pero si eres un hijo de Dios, Él no te va a soltar. Y es allí donde una serie de textos, por ejemplo, 1 Corintios 11 dice, cuando se está hablando de discernir el cuerpo del Señor, que la gente está pensando, siempre que decimos discernir el cuerpo del Señor, decimos comer el pan, beber el vino. Esos son elementos, son símbolos.
Discernir el cuerpo. Este es el cuerpo del Señor, esto. La novia de Jesucristo, su iglesia. Y muchas veces venimos a la iglesia y ese es un fulano y aquel me cae mal y no estamos discerniendo que estamos en el cuerpo del Señor. No tenemos temor reverente hacia esto. Estamos delante de los hijos y las hijas del Rey. Y dice, 1 Corintios 11, dice que el que come y bebe para sí, juicio come. Juicio come. Y dice, por eso muchos de vosotros están debilitados y muchos duermen. Y ese duermen es que partieron anticipadamente, que Dios se los llevó. ¿Por qué? Dice, no queriendo Dios que se pierdan juntamente con el mundo. Aún eso que es un castigo, que es un azote, que es una disciplina del Señor, aún eso es para redención, aún eso es para misericordia. Aún eso, en eso Dios cumple su plan. Así de grande es el amor de Dios. Por eso la palabra del Señor dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que les decía, Dios usted no va a sorprender a Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso se va a cumplir. Y es que tenemos un Dios que es amor y es justicia. Y Él no va a dejar de ser justicia por ser amor. Y Él no va a dejar de ser amor por ser justicia. Él es todopoderoso. Así que como hombres, este cuerpo de carne que sufre el pecado, como dijo, por eso Pablo llamó también el cuerpo de la humillación nuestra, porque aquí en mi corazón yo quiero alabarle a Él, yo quiero agradarle a Él, pero esta carne se rebela y se opone. Entonces, Pablo dijo, el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que me humilla, este cuerpo que me avergüenza, este cuerpo que no deja de molestarme y estorbarme, yo quiero hacer la voluntad de Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Ahí está. Por eso, alguien dice, alguien piensa que toma en poco lo que dice primera de Juan 1:8, que dice, si decimos que no tenemos falta, la verdad no, su verdad no está en nosotros. Dice, pero si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Ahora, eso como hombres vamos a meter la pata, como hombres vamos a fallar, como hombres nos vamos a equivocar, porque el error es parte de la experiencia humana. Pero como hijos de Dios, quiero que noten esto, vea, voy a asociar esto. Cuando Cristo estuvo en los días de su carne, Él padeció como hombre. Cristo no tenía superpoderes, sino cuál hubiera sido la gracia. Cristo vino como hombre. Dice la palabra de Dios que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de carne y sangre para destruir el imperio de la muerte. Entonces, Cristo viene como hombre y como un hombre le dolió la cabeza, como un hombre se le bajó el azúcar allá en San Juan 4 y le fueron a buscar comida. Como un hombre, Él tenía aflicciones, Él fue probado y tentado en todo, como un hombre. Y Él era un hombre. Vea, Él era un hombre cuando cayó de rodillas en San Juan 11 por ver la tumba de su amigo Lázaro. Él era un hombre llorando ahí, como hombre lloró. Pero cuando Él se levantó y dijo, Lázaro, ven fuera, ese no era un hombre, ese era Dios. ¿Comprenden? Como hombre Él no se aguantó la cruz de madera y tuvo que venir Simón de Cirene a levantarla. Pero como Dios, Él murió por todos los pecadores. Él dio su vida por todos nosotros. Él permitió que todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, viniera sobre Él. Como lo enfrentó como Dios. Como hombre Él muere. Como Dios, Él desciende a los infiernos y arrebata las llaves del infierno y de la muerte. Quiero que entiendan eso. Ahora usted, como hombre, va a tropezar, va a fallar. Usted no quiere fallar, pero va a fallar, porque es parte de la experiencia humana. Usted no quiere hacerlo. Por eso, el Dios que no puede ser burlado, que acabamos de leer en San Juan 6:7, que les acabo de citar, el Dios que no puede ser burlado, estableció 1 Juan 1:8. Si confesamos nuestra maldad,
Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestra maldad. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Como hombre, usted va a cometer errores. Usted puede meter la pata. Y todo lo que usted haga tiene un precio que pagar. Como hombre, todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Pero como hijo de Dios, como un escogido del Señor, Él va a cortar los tiempos. Él le va a dar las misericordias firmes de David. Él le va a dar pacto eterno. Él lo va a azotar a usted cuando usted falle. Pero su misericordia no se va a apartar de usted nunca. Nunca lo hará. No queremos fallar y debemos luchar, combatir en nuestros cuerpos. Debemos pelear la buena batalla. No podemos rendirnos. Porque el enemigo no está jugando. Él quiere matarnos. Así que, como hombres, como leímos, Él se acuerda que somos polvo. Él sabe que somos polvo. Él vino y sufrió en la carne. Como hombres, Él dice, hijo mío, papito, lo que siembres cosechas. Pero como hijo de Dios, si usted ama y cree en esta revelación con todo su corazón, pero usted tiene que aceptarlo. Usted no puede especular esto, no puede jugar con esto. Usted tiene que creer que hay un evangelio eterno. Y que por medio de ese evangelio eterno a usted le ha sido dada una promesa de un pacto eterno. Y que sobre usted está intercediendo un sacerdote según el orden de Melquisedec, eterno. Y así cambiamos. Cuando estuve hace unas semanas, que lo vamos a seguir haciendo una vez al mes, cultos de preguntas y respuestas. Cuando estuvimos, hubieron muy buenas preguntas. Y una de las preguntas hablaba sobre esto hablábamos un poco de el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. Y veíamos dónde está ubicado el ministerio quíntuple de Efesios 4:11. Veíamos una ubicación. Y entonces nos dábamos cuenta, sí, había un viejo sacerdocio, el sacerdocio levítico, bajo una ley que nunca perfeccionó a nadie, sino que era un ayo, un cuidador. Es como la mamá no le dice a la niñera, a la muchacha que contrata, no le dice, perfecciónamelo para que se me gradúe en la universidad y sea un hombre de bien. No, ella le dice, cuídemelo un ratito. Eso es lo que fue la ley. Un ayo, un cuidador. ¿Se dan cuenta? Un cuidador. Pero la ley nunca perfeccionó a nadie, entonces viene un cambio de tiempo. Hay un golpe de timón, hay un cambio de dirección. Viene el tiempo del cumplimiento, viene el cumplimiento de los tiempos, dice San Pablo. Y ahora, cuando viene Cristo, hay un cambio. Y se deja el viejo sacerdocio levítico y viene ahora el sacerdocio de Melquisedec por medio de Cristo. Y ahora, no solamente hay un cambio de ley, no solamente hay un cambio de sacerdocio, también hay un cambio de adoración. Porque en San Juan 4, la mujer en el pozo le dijo, Señor, ¿dónde debemos adorar? Porque ustedes los israelitas dicen que allá en Jerusalén. Y mis papás me enseñaron que aquí, ¿a dónde se adora? Y él dijo, mujer, a la verdad os digo, ni en este lugar ni en aquel, porque viene la hora cuando vendrán adoradores que adorarán a Cristo, a Dios en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca a Dios que le adoren. Un cambio de sacerdocio, un cambio de pacto, un mejor pacto, un cambio de adoración. ¿Quién es usted? Esto tiene que ver, vea, y ahora entiendo, porque este viernes que nos predicó el hermano, ¿cuántos oyeron el mensaje del hermano Patricio Crespo? Que era sobre identidad. ¿Cómo calzó con la prédica del hermano Lehman del miércoles? ¿Cómo calzó con la prédica del hermano Esteban sobre amnesia espiritual? Y mi esposa me decía, ¿cómo calzó con mi prédica sobre crear una atmósfera y el amor divino? Yo decía, ¿cómo se hace? Si alguien le pide, mire hermano, quiero que me predique un mensaje que conecte con este y con este mensaje. Yo no podría. No creo que el hermano Patricio pudiera hacerlo. Pero ahora entiendo que la pregunta que el Espíritu le está haciendo a la iglesia en esta mañana es,
¿Sabe usted quién es usted? Porque no fue que un hombre mortal sangró en una cruz y murió, sino que un cordero desde antes de la fundación del mundo había sido provisto. No es un librito que podemos destruir, que podemos prenderle fuego. Es un evangelio eterno. No es una promesa que da un hombre y que va a faltar a ella. Es un pacto eterno de parte de Dios. Las misericordias firmes de David. Estas cosas nos preguntan en esta mañana, ¿sabes quién eres? ¿De verdad sabes quién eres? Porque si lo sabes, lo que dijo el profeta es, el día que esta novia sepa quién es ella, se convertirá en un ejército invencible que el diablo no podrá enfrentar. El día que ella sepa quién es. ¿Sabe usted quién es? Esto que hemos leído no es para que usted se siente en la silla de la predestinación. Si usted se siente en la silla de la predestinación y dice, yo soy hijo de Dios, Dios me tiene que salvar, tiene que ver cómo hace. Eso muestra lo mal que está usted, lo equivocado que está usted. Eso pone en duda si usted lo es en verdad. Un verdadero hijo de Dios va a estar al pie del cañón, en la trinchera, peleando la batalla, luchando por su salvación, porque siempre Israel, cuando fue a pelear, es cierto, Dios le daba la victoria, Dios arrojaba las grandes rocas, Dios mataba más que los mismos israelitas, pero ellos siempre tuvieron que estar hombro con su Dios peleando la batalla. Así tiene que estar usted. Pero estas palabras que hemos citado hoy, esas promesas que hemos visto, esas cláusulas del contrato sobre las misericordias firmes de David, este pacto eterno, este evangelio eterno, este cordero de Adán que nos abraza y nos cubre a todos nosotros, son un consuelo para saber lo que yo siempre he sabido, lo que yo siempre he creído en mi corazón. Cuando Malaquías decía, y les perdonaré, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Por qué lo tiene que perdonar? Porque se equivoca. Su hijo se equivoca. ¿Pero qué dice Dios? Pero me está sirviendo. Él se está esforzando. Él va a cometer errores. Él no es infalible, pero se está esforzando. Él lo está intentando. Él no se está rindiendo. Él sigue adelante. Hermano, siga adelante. Siga adelante. Vea, yo quería traerles hoy, bajo el tema del pacto de los escogidos, una dimensión de promesas que usted pudiera decir, el día que se tropiece, levántese, sóbese el chollón y diga, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Yo he sido llamado por el que me llamó para seguir adelante. Dios les bendiga. Vamos a poner un tema, pongámonos de pie, un tema tan evitado como el que les decía de la pregunta de si Salomón se perdió o se salvó. Qué curioso, el hombre lo evita y hay detrás de él hay algo tan grande para nosotros. Hay algo, porque a la hora de comparar lo que dice la palabra del Señor, vea cómo Dios le da una promesa a David y el Señor lo sabe todo lo que va a pasar. Y él le dice, le habla sobre el trono de su hijo, le habla sobre las promesas. Obviamente Salomón era un tipo de Cristo, al que verdaderamente le edificó casa, no una casa de piedra o de cedro, una casa espiritual. A Dios fue Jesucristo y nosotros somos esa casa espiritual, piedras vivas. Pero vean cómo podía abrazar, cómo podía el anciano rey David partir de este mundo abrazando esa promesa de decir, gracias Señor. Gracias por mi casa, gracias por tu promesa, gracias. ¿Cómo podía, con qué paz podía decir él? Cuando yo leí esa parte, yo pienso en mis hijas, veo ahí a Laura, veo, cuando hablo con mi hija Andrea, yo pienso en mis hijas, cómo oro por ellas, y luego veo que dentro de las misericordias fieles, las misericordias firmes de David, Dios le dice a David, y yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Descansa. Yo me hago cargo. Él se hace cargo. Oh, gracias, Señor. Gracias. Puedo descansar. En eso sí puedo descansar.
Vamos a orar. Quiero invitarlos a que oren conmigo y espero que este mensaje de verdad les ayude. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias por habernos regalado el tiempo para considerar estas cosas. Podemos sentir, Señor, en nuestros corazones el regocijo, Padre, de semejante promesa. Cómo te agradecemos, Señor, que nos ames de esa forma. Cómo te agradecemos, Señor, que te hagas cargo de nosotros de esa forma. Donde aún los errores que nos son ocultos, Padre, pudieran ofenderte y tú sabes cómo lidiar con esas cosas. Imperfectos como somos, no tenemos nada más que darte la honra y la gloria y levantar nuestras manos a ti y decirte gracias, Señor, por tan grande promesa. Gracias, Señor, por hacerte cargo. Gracias, Señor, por tomar control de la situación, del enredo del diablo, de nuestros errores, de nuestra confusión. Gracias, Señor, porque esas promesas que hoy hemos citado, que hoy hemos considerado, Padre, deben ser suficientes para salir adelante en cualquier batalla. Padre, yo quiero pedirte, Señor, sabemos que el hombre padece de amnesia espiritual, pero yo, Padre, también tengo un entendimiento que yo no le estaba predicando a las personas que están sentadas aquí, le estaba hablando a la simiente que está dentro de ellos. Yo lo sé. Yo quiero pedirte, Señor, que la memoria de esa simiente, Padre, haya sido estremecida, Padre, y que en los próximos días, meses y años, cuando enfrenten pruebas y desánimos, estas promesas que han sido leídas, este pacto de los escogidos que ha sido recordado en esta mañana, Padre, los levante, los abrace, los esfuerce, los ayude a seguir adelante en todo momento. Padre, creemos en el pacto de los escogidos, creemos en todas tus promesas y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.